Muy bien, muchachos. Entonces, continuando con nuestra descripción de los tejidos que componen el sistema digestivo, el tubo digestivo, vamos a continuar con la descripción de cómo es que está compuesta la pared de este tubo digestivo. En realidad, el tubo digestivo eh, va a ir desde la boca, desde su abertura en boca hasta su salida en ano, ¿verdad? Y el tracto gastrointestinal, vamos a denominar así principalmente el estómago y a los intestinos, pero vamos a referirnos en general al tubo digestivo desde que comenzamos en el esófago hasta que terminamos en el ano. El tubo digestivo entonces está constituido por esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto llano. Las protuberancias que se llaman vellosidades son adaptaciones que encontramos específicamente en el intestino delgado para dar más superficie de absorción de los nutrientes y el agua. Todo el tubo va a contener glándulas que producen mucus, glándulas que producen también otros productos, enzimas, hormonas y demás. Estas glándulas son de diferentes tipos, las vamos a encontrar a lo largo del tubo digestivo, pero son escasas en la cavidad bucal y en el esófago. Ojo, no es que en el esófago no hay. De hecho, en el esófago hay glándulas, pero no son tan abundantes como las que vamos a encontrar en el estómago y en los intestinos. En términos generales, el tracto gastrointestinal es un tubo constituido por diferentes capas. Estas capas principales son de adentro hacia afuera, la mucosa. Debajo de la mucosa está la submucosa. Debajo de la submucosa, la muscularis externa. Y finalmente, la muscularis externa está rodeada por la serosa o la adventicia. En realidad, la serosa y la adventicia, lo que se diferencian es que la serosa tiene un mesotelio y la adventicia es solo tejido conectivo, pero en realidad son capas de tejido conectivo envolvente muy similares. Entonces, repito, de adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, muscularis externa y serosa. Y esa constitución la vamos a encontrar desde el esófago hasta el recto. La mucosa se va a componer a su vez del epitelio, que es el que da al lumen. Debajo del epitelio está la lámina propia, que está constituida por tejido conectivo laxo o aerolar, si ustedes se acuerdan. Y debajo de esa lámina propia va a estar la muscularis mucosa. Debajo de estas tres, vean que separando la mucosa de la submucosa está la muscularis mucosa, que es tejido musculoso liso, células musculares lisas, pero pertenecen a la mucosa. Debajo está la submucosa. Debajo de la submucosa está la muscularis externa, que va a tener dos capas, una interna de células musculares orientadas circularmente y una exterior de células musculares orientada longitudinalmente. La contracción de esta muscularis externa, que está regulada por el sistema nervioso entérico, es decir, una rama del sistema nervioso autónomo, va a controlar esa contracción de las células del músculo liso involuntario y va a dar origen a la peristalsis, que es la que permite que vaya caminando el quimo y el alimento pues, a lo largo del tubo digestivo. Envolviendo a la muscularis externa está la serosa. La serosa es realmente continua con los mesenterios. Los mesenterios son estos pliegues de tejido conectivo que conectan los órganos, por ejemplo, con la pared del cuerpo. En realidad, cuando no hay un mesenterio, puede unirse directamente por medio de la adventicia, ¿verdad? Que entonces, en este caso, pues son, eh, la adventicia y la serosa son continuas con lo que llamamos peritoneo, son tipos de peritoneación para pegar los órganos al cuerpo. Por el mesenterio y la serosa van a entrar los nervios, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, arterias, venas, vasos linfáticos y nervios van a entrar por medio de los mesenterios y por la serosa al tubo digestivo y también por medio de la serosa y el mesenterio van a salir. Entonces el principal componente de la serosa es el tejido conectivo. Pues bien, esa estructura la vamos a hallar a lo largo de todo el tracto digestivo del esófago hasta que salimos al ano.
Lo que va a cambiar es tal vez el tipo de glándula, la especialización del epitelio de la mucosa, o ciertas especializaciones para absorber, por ejemplo, las vellosidades ovili que encontramos particularmente en el intestino delgado, pero que no lo encontramos en el intestino grueso. Entonces, eso es lo que va a cambiar un poco. La, la, las especializaciones regionales y los tipos celulares regionales, pero la organización en mucosa, submucosa, musculares externa y serosa o adventicia no va a cambiar a lo largo del tubo digestivo. El tubo digestivo va a tener glándulas que producen gran cantidad de mucinas, que son glándulas mucosas, que como dijimos, el lugar más escaso de estas glándulas sería la boca, pero en el resto del tubo digestivo las encontramos en gran cantidad. En el esófago, ¿verdad? Y en el duodeno vamos a encontrar glándulas en la submucosa. ¿Por qué? Porque en el estómago y el intestino las glándulas secretorias están principalmente en el epitelio de la mucosa. Pero en el esófago y en el primer tracto del intestino delgado, que es el duodeno, así se llama, la parte del intestino delgado, ahí vamos a encontrar glándulas en la submucosa. Entonces, si vemos que la glándula está en la submucosa, o estamos en el esófago, o si son glándulas de Brunner, estamos en el duodeno, que es el primer tracto, la porción proximal del intestino delgado. En el duodeno también llegan los conductos que liberan las secreciones que vienen desde las glándulas extramurales o extraparedes, es decir, el hígado del páncreas, ellos secretan a nivel del duodeno. La lámina propia y todo el tracto digestivo tiene asociada MALT, que eso significa membrana associated lymphoid tissue o tejido linfático asociado a membranas. Una forma particular de la MALT, que es sistema inmunológico, es tejido conectivo, sería la GALT, que es la Gut Associated Lymphoid Tissue, o tejido linfoide asociado a intestino, que encontramos particularmente en el intestino delgado grueso. Pero bueno, entonces, GALT o MALT, como llama la GALT para generalizar, nos habla de que en todas la pared del intestino, del tubo digestivo, va a haber tejido linfoide, tejido inmunológico. Este particularmente va a estar a nivel de la lámina propia, pero pueden haber formaciones del sistema inmunológico a nivel de la submucosa, principalmente en la lámina basal, ¿no? Y muchas veces hay presencia de células inmunológicas también en el epitelio de la mucosa. Bueno, ya hablamos de los mesenterios y de la túnica adventicia, que son tejidos conectivos, que a través de ellos pasan los vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios al tubo digestivo de ida y vuelta. El tracto digestivo tiene una estructura entonces que va a estar conservada, como dijimos, desde la parte proximal del esófago hasta la distal del recto, digamos, donde está el ano. Se compone de esas 4 capas que ya mencionamos. Aquí podemos ver un corso transverso del esófago para tomarlo como ejemplificación de esta estructura o esta arquitectura histológica básica del tubo digestivo. Podemos verlo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Este es el lumen, es decir, la cavidad que viaja desde la boca hasta el ano. Entonces, la primera capa sería la mucosa, que sería esta que está acá. En la mucosa vamos a ver el epitelio acá en el esófago. Debajo del epitelio está la lámina propia y debajo de la lámina propia, que sería esta acá, estaría la capa de tejido muscular que llaman muscular y mucosa. Estas 3, epitelio, lámina propia, muscular y mucosa, forman la mucosa. Debajo está la submucosa, ¿verdad? Que vemos acá, que también es rica en tejido conectivo, la vemos acá, es un tejido conectivo, ya que no es tan laxo o aerolar como el de la lámina propia, sino que es un tejido conectivo pues, denso. Lo vemos por debajo de la fibronita, e incluso ya hace como penetraciones dentro de la lámina propia, acá, esta sería la submucosa. Debajo de la submucosa está la muscularis externa, y entonces en esta muscularis externa, aquí podemos ver toda esta capa gruesa de acá, es la capa interna circular, orientada circularmente, y la externa es la capa muscular longitudinal. Aquí no vemos, pues no se ve bien la serosa, ni la adventicia, porque depende de la parte de los ojos donde están, entonces lo que es adventicia. La mucosa pues, va a contener una gran porción de epitelio, ¿verdad? Acá.
tejido epitelial, debajo del epitelio está la lámina propia, que es tejido conjuntivo laxo areolar, y debajo de la lámina propia está la muscular y mucosa, que es músculo liso, ¿verdad? Involuntario. Estas tres capas constituyen la mucosa, y eso lo vamos a ver conservado durante todo el tracto digestivo. Pero esta mucosa es la parte con más variabilidad estructural, celular, a lo largo del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque va a depender a la adaptación que tiene cada región o cada órgano, ¿verdad? Sus funciones principales de la mucosa son las mismas que las del tejido, del sistema digestivo en general: protección, absorción, secreción. Pero va a haber adaptaciones, también adaptaciones morfológicas. Por ejemplo, para aumentar el área de absorción tenemos lo que llamamos plicas circulares, vellosidades o villi y microvellosidades o microvilli, que eso lo encontramos particularmente como adaptación en la mucosa a nivel del intestino delgado. Entonces, va a variar un poquito, pero la estructura básica de la mucosa se conserva, aunque con adaptaciones regionales. Aquí vemos un corte muy bonito, en donde vemos en el intestino la mucosa, vean que gran parte de esta mucosa, ¿verdad?, es prácticamente tejido epitelial, ¿no? Abajo vemos la submucosa y abajo la muscular es externa, y aquí sí vemos parcialmente la cerosa. ¿Esto qué dice? Intestinal crypt son las criptas intestinales, que es el fondo de las glándulas intestinales. Y estas microvellosidades son protrusiones o protuberancias de la mucosa, ¿no?, para dar mayor área, que haya mayor cantidad de enterocitos ahí absorbentes. Estas adaptaciones para la absorbancia las vimos a nivel del intestino delgado principalmente. Tenemos las plicas circulares, ¿verdad? Las plicas circulares, que son plegamentos de la submucosa del intestino delgado orientadas circunferencialmente. Entonces, vemos acá que lo que penetra dentro de la mucosa son prolongaciones de la submucosa. ¿Ven? La submucosa está proyectándose aquí hacia el interior de la mucosa, produciendo estas protuberancias que se llaman plicas circulares, entendámoslos como arrugas o pliegues que están ahí y se ven a nivel del intestino delgado. En cada una de esas plicas circulares van a haber todavía más penetraciones, pero en este caso esas penetraciones o proyecciones son de la lámina propia, y esas prolongaciones o proyecciones de la lámina propia que penetran en el epitelio de la mucosa van a formar las vellosidades o villi. Y si vemos a cada uno de los enterocitos en esas vellosidades o vellos, vamos a ver que cada enterocito termina en su cara apical. La membrana tiene prolongaciones pequeñas citoplasmáticas que se llaman microvellosidades. Entonces, tenemos la plica circulares formada por indentaciones de la submucosa. Tenemos los villi o vellosidades formados por indentaciones de la lámina propia, y finalmente proyecciones apicales o microvellosidades, que son proyecciones citoplasmáticas de cada uno de los enterocitos del epitelio de la mucosa intestinal. Estas tres cuestiones son adaptaciones particulares en el intestino delgado para aumentar el área superficial, para tener una función de absorbancia mucho más eficiente, ¿no? De hecho, estas microvellosidades de la membrana celular apical de los enterocitos les dan una forma como de cepillo, precisamente se llama borde de cepillo. Por eso estas células muchas veces se les llama células en borde de cepillo, ¿no? Bueno, aquí vemos algunas preparaciones muy bonitas. Aquí vemos en el yeyuno y en el lirio, pero sobre todo en el yeyuno, porque en el lirio ya no son tan prominentes las plicas circulares, ¿verdad? Entonces vemos acá, ¿verdad?, en el duodeno, en el yeyuno, los vemos. Vean acá, por ejemplo, como que tenemos la musculares externa y cómo la submucosa está indentada, está metida hacia la mucosa, formando una plica circulares. Y la mucosa va a tener también indentaciones, como decíamos, en este caso por la lámina propia, para formar los villi.
o vellosidades. Aquí lo vemos muy bien, aquí está la muscularis externa. Todo esto es un mucosa, todo esto es un mucosa que forma las plicas, ¿verdad? Va a formar plicas. Pero acá, digamos que aquí estamos viendo el borde superior de una plica y entonces vemos que estas plicas acá, ¿no?, van a dar el primer aumento de superficie de absorción. Luego, los vellosidades van a dar una segunda y las microvellosidades, que ya no las vemos acá, van a dar la tercera. Aquí lo vemos mucho mejor. Bueno, aquí está la musculatura longitudinal externa, la musculatura circular interna. Aquí vemos la submucosa, la penetración o indentación de la submucosa, ¿verdad?, que va a formar una plica, una arruga, un pliegue, las plicas circulares, cada una es una plica. En la plica, los vellos ovili, las vellosidades, y ya si aumentáramos aquí veríamos el borde de cepillo de cada una de las células de los enterocitos. Aquí lo vemos también muy bien otra vez. La muscularis externa, la submucosa, la plica circulares y cada uno de esos son las vellosidades, ¿verdad? Esta sería la mucosa. Submucosa, muscularis externa. Aquí lo vemos de nuevo, ¿verdad? Vean que entonces en estas vellosidades, si aumentamos, vamos a ver los enterocitos, que son células normalmente epiteliales columnares simples, es un epitelio columnar simple de función absortiva. Aquí vemos uno tenido con una toxina de eosina, aquí vemos el borde del cepillo, aquí vemos el mismo enterocito, pero con una fotografía electrónica, y si aumentamos acá, vean que la cara apical lo que tiene es un montón de proyecciones del citoplasma, prolongaciones o procesos que van a formar el borde del cepillo. Esta parte apical de la membrana entonces va a secretar a través de ella mucos, agua, proteoglicanos, enzimas y hormonas, enzimas digestivas para terminar la digestión, y eso forma como un mucílago, un agregado de proteínas y moléculas aquí en el borde del cepillo que se llama glicocálix. Entonces el glicocálix termina de aumentar el área y ahí va a haber pues, secreción de glicoproteínas y enzimas digestivas para terminar la degradación, por ejemplo, de las proteínas y de los hidratos de carbono para que puedan entrar a través de la membrana celular ya moléculas más pequeñas como aminoácidos libres, dipéptidos, tripéptidos y monosacáridos. Entonces, esos enterocitos son células especializadas en la absorción que pueden entrar a alimentos por medio de fagocitosis o pueden, ya si los nutrientes están libres y degradados por medio de transportadores especiales, transportadores de aminoácidos, moléculas transportadoras de ácidos grasos, etc. Y también van a absorber agua y diferentes iones por canales iónicos específicos, como por ejemplo las bombas sodio-potasio, las bombas potasio, de potasio, de cloro, que hay ahí, especializadas en la cara apical y que después tienen transportadores en la cara basal para que de aquí los nutrientes, el agua y los minerales y electrolitos puedan pasar por la cara basolateral hacia la circulación y sean llevados al organismo. En el caso de los alimentos, los aminoácidos, los hidratos de carbono, grasas y demás, van a ser llevados por la vena porta y van a llevar al hígado, que es la gran máquina bioquímica del organismo, donde él va a procesarlos y repartirlos por el resto del cuerpo. Entonces, en ese borde de cepillo vamos a tener esas secreciones moleculares que van a formar el glicocáliz, y entonces el glicocáliz lo podemos entender como una maraña de proteínas, enzimas secretadas, glicoproteínas, proteoglicanos que están ahí también asociados a las proteínas de la membrana celular del borde del cepillo apical, ¿no? Muy bien, entonces eso que está acá ya se los expliqué. La lámina propia contiene una gran cantidad de linfocitos, ¿no?, tejido conectivo, vasos linfáticos, vasos sanguíneos, arterias, venas, vasos capilares y glándulas. Las glándulas de la mucosa pueden penetrar en la lámina propia. No pueden estar en la mucosa, digamos, a nivel del epitelio, pero pueden penetrar adentro de la lámina propia. En el esófago y en el ano, la lámina propia va a tener grupos de glándulas mucosas.
que es muy importante, digamos, a nivel para reconocerlos y a nivel de histológico. Entonces aquí vemos en este esquema como en la lámina propia va a producir las vellosidades por estas prolongaciones que ya tiene, y entonces ahí es donde está la irrigación de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El vaso linfático principal de cada microvellosidad va a llegar a un punto ciego y se llama un lácteo, un vaso lácteo. Entonces dentro de esa lámina propia vamos a tener vasos sanguíneos, arterias y venas, arteriolas y venulas, vasos linfáticos, como ese vaso lácteo ciego que les dije, los nervios, o sea, las terminaciones neuronales del sistema nervioso entérico autónomo. Podemos tener algunas células de tejido muscular liso, vamos a tener tejido conectivo, principalmente linfocitos, células plasmáticas, nosotros células plasmáticas, que son linfocitos B especializados en la producción de un anticuerpo particular, y eosinófilos, que son granulocitos polimorfonucleares importantísimos en el combate de los macroparásitos. Todo eso lo tenemos ahí en la lámina propia. Aquí en este preparo histológico lo vemos muy bonito. Esta es, aquí esto que está más basófilo, ¿verdad? Es en la cara basal de las células mucosas. Vean que la cara apical se ve como vacía porque muchas veces en la preparación histológica esas mucinas se pierden, entonces es como vacío, pero todas ellas en conjunto. Esta es el epitelio, ¿no? El epitelio secretor glandular. Vean que la glándula penetra hacia abajo y esa penetración en el fondo se llama una cripta. Por ejemplo, en el intestino se llaman criptas, en el intestino de la cripta de Liber. Y como el relleno, digamos, el centro de esa vellosidad va a ser lámina propia, donde aquí vemos todas estas son células linfocíticas. Y aquí abajo vemos la muscular y mucosa, por lo que aquí no aparece, pero por lo que la mucosa estaría hasta aquí abajo. Ese sistema digestivo, esa mucosa, y su mucosa, el sistema digestivo se caracterizan por la presencia de glándulas. Las glándulas en el sistema digestivo pueden ser de tres tipos principales. Las glándulas que están en la mucosa, que pueden llegar hasta la vecindad o penetrar un poquito en la lámina propia. Por ejemplo, las glándulas gástricas, las que están en el estómago, las glándulas intestinales, las que están en el intestino delgado, las glándulas colónicas, que están en el intestino grueso. Esas glándulas pueden producir tanto mucosidad como enzimas digestivas o ácido clorhídrico, en el caso de la del estómago, que tienen células parietales. El segundo tipo de glándulas del sistema digestivo son las glándulas de la submucosa. Estas glándulas de la submucosa normalmente secretan mucinas y están secretando estos contenidos hacia las glándulas de la mucosa. Digamos que el ducto llega a la glándula mucosa, o bien el ducto llega directamente hasta el lumen, ¿verdad? Del intestino. Entonces pueden secretar a las glándulas de la mucosa o directamente al lumen. Y el tercer grupo de glándulas son las glándulas grandes extramurales, que se llaman así porque están afuera del tubo digestivo, pero que secretan al tubo digestivo. Y esas son dos principales, que son el hígado y el páncreas, y las dos secretan en el duodeno, que es la parte proximal del intestino delgado. El hígado por medio del conducto común, ¿verdad? Y el páncreas por medio del conducto pancreático principal o ducto de Wirsung, que es este que vemos aquí, y vean que los dos van a llegar a el ducto hepatopancreático, ¿verdad? El conducto de Wirsung del páncreas y el conducto común hepático biliar llegan y se unen en el ducto hepatopancreático, que sale por el esfínter de Oddi, y entonces las dos glándulas extramurales secretan en el duodeno. Todo el tubo digestivo dijimos que iba a haber MALT, que es tejido linfóide asociado a membranas, tejido digestivo asociado a, eh, a ese tipo de tejido epitelial, ¿verdad? Que recubre el tubo, y que particularmente en los intestinos se va a llamar GALT, que es el tejido linfoide asociado al intestino, associated lymphoid tissue. Eso es muy importantísimo porque es una manera en que el tejido del sistema inmunológico está en constante sensado y control de los microorganismos normales que viven en
el intestino y que forman el microbioma intestinal. Ellos ya se sabe hoy en día que tienen una regulación muy importante de funciones corporales, ¿verdad? Y entonces sus productos, los productos y los genes de estas bacterias del microbioma normal intestinal ayudan a regular el estroboloma, por ejemplo, en el humano. Eso es muy interesante. También ahí el sistema inmunológico está a nivel del intestino, sensando la presencia de microorganismos anormales que no pertenecen al microbioma normal, para entonces montar una respuesta inmune a nivel de la membrana, donde participan los linfocitos T22, donde participan los eosinófilos, los macrófagos, un montón de células importantísimas del sistema digestivo. Ese sistema tan importante, bueno, es un sistema que está compuesto de dos tipos de componentes principales. El tejido linfoide difuso, que serían todas las células inmunológicas que andan por ahí, los linfocitos T, los macrófagos, los eosinófilos que andan por ahí, los linfocitos naïf y maduros, ¿no? Y la otra parte es, del GAL son los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos son asociaciones de células inmunológicas en donde se da la presentación de antígenos y la activación, por ejemplo, de los linfocitos B y T. Los nódulos linfáticos en el intestino se van a asociar, sobre todo en el intestino delgado, a nivel del ilio, se van a juntar y forman un parche. Entonces, un parche, que se llaman parches de Peyer, son un conjunto de nódulos linfáticos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un corte del ilio, ¿verdad? Qué bonito, este es el ilio, que es la parte distal del intestino delgado. Y aquí vemos un parche de Peyer, un Peyer parche de Peyer. Cada parche de Peyer, como este que vemos acá tan bonito, está formado por varios ganglios o nódulos linfáticos, ¿verdad? Y ahí ocurre la formación de centros germinales. Vean, estas zonas más claras de aquí son centros germinales. ¿Qué es un centro germinal? Cuando ya se descubrió un antígeno contra el cual hay que actuar, las células inmunológicas, entonces ahí van y activan, le presentan los antígenos a los linfocitos B naïf, que significan vírgenes, que no entran en contacto con el antígeno, y los activan para que estos se conviertan en células plasmáticas que empiezan a producir anticuerpos contra ese antígeno. Y eso ocurre aquí en los centros germinales. Todos los centros germinales están en los nódulos linfáticos y un conjunto de nódulos linfáticos se llama un parche de Peyer y se encuentran particularmente en el íleo, aunque también los vamos a encontrar en el apéndice vermiforme. Hay quienes acostumbran decir que el apéndice vermiforme es del todo un órgano vestigial porque no tiene ninguna función importante, pero en las últimas décadas hemos encontrado que tiene una función importante a nivel inmunológico porque también puede actuar como un almacén de linfocitos B. Entonces es importante y ahí hay parches de Peyer. No podemos decir que del todo el apéndice vermiforme sea un órgano vestigial ya sin función evolutiva. Los parches de Peyer se van a ubicar en puntos contrapuestos a donde los mesenterios se unen al tubo digestivo. Entonces, digamos aquí se une un mesenterio al tubo digestivo, aquí va a haber contrapuesto un parche de Peyer en el ilio. Aquí vemos muy bonitas estas fotografías, vemos aquí tejido muscular liso, ¿verdad? De la muscular y mucosa, y ven aquí el nódulo linfático, ¿verdad? Y el conjunto de estos nódulos forman los parches de Peyer. Aquí están las criptas, que son los fondos de las glándulas intestinales, y aquí están en corte longitudinal las vellosidades de esas glándulas intestinales. De nuevo vemos aquí en este otro corte el lumen del intestino. Estos son vellosidades del epitelio intestinal. Estos son los fondos de las glándulas intestinales. Y vean que aquí esto sería un nódulo linfoide de un parche de Peyer y aquí hay un centro germinal activo. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes celulares de los parches de Peyer? Que aquí los vemos enlistados en particular. Cada parche de Peyer va a estar recubierto, ¿verdad?, por tejido epitelial asociado a folículo, FAE. Todo este tejido epitelial del intestino se llama epitelio asociado a folículo o FAE.
Y entonces, encima de donde está un nódulo linfático, ahí vamos a tener una célula M. Las células M son células especiales que permiten el intercambio de IgA, es decir, de inmunoglobulina A, vean que es un dímero, ya sea libre o unido a antígeno, es decir, a través de la célula M sale la IgA producida por los linfocitos B, va a censar y si hay un antígeno lo pueden unir y vuelven a entrar por la célula M para que ese antígeno sea leída por la principal célula presentadora de antígenos, que es la célula dendrítica. Las células dendríticas están ubicadas aquí en la región Z, ¿verdad? Que la región Z son la región del domo subepitelial, porque es epitelio, entonces el domo subepitelial. Ahí están las células dendríticas que a través directamente, por ejemplo, que las células M también dejan entrar bacterias, por ejemplo, o anticuerpos IgA unidos con antígeno. Entonces ahí las células dendríticas los van a recibir. Las células dendríticas los procesan y los presentan en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Son las mejores presentadoras de antígenos. ¿A quién le presentan las células dendríticas esos antígenos? A los linfocitos T que están aquí en las zonas T y a los linfocitos B. Vean que aquí el nódulo, ¿verdad? El nódulo linfático va a tener una zona que se llama zona o folículo o zona de linfocitos B, ¿verdad? Una zona de linfocitos B de memoria y linfocitos B de zona marginal, una zona de linfocitos B naïf o vírgenes que son IgD positivos, tienen inmunoglobulina D asociada a membrana, que está asociada a la membrana de los linfocitos B, y adentro hay el centro germinal. El centro germinal es donde están los plasmablastos, es decir, las células plasmáticas que después van a producir IgA. Estos folículos, ¿verdad?, están rodeados por estas zonas de linfocitos B. Entonces, de esta manera, hay un constante censado de los microorganismos y los antígenos normales y no normales que deberían estar aquí en el lumen intestinal. Si hay algo que no debe estar, que no está en regla, entonces es presentado a las células dendríticas que los detectan, los procesan y los presentan dentro del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T y a los linfocitos B. En un centro germinal maduro, los linfocitos B naïf se convierten en células plasmáticas activadas que entonces van a producir diferentes anticuerpos, bueno, IgG, IgA, dependiendo de la especialidad de la célula plasmática, y tanto los linfocitos T activados como las células plasmáticas pueden salir del nódulo linfático del parche de Peyerl y salir a la circulación, ir a otras partes del mismo sistema digestivo o a otras partes del organismo. Entonces, esto es más o menos en general la composición de los componentes celulares de los parches de Peyerl. Aquí están descritos y aquí también se los pueden leer de nuevo. En el epitelio de la mucosa intestinal, ¿verdad?, que está recubriendo esas vellosidades, ¿verdad?, vean que las glándulas van a estar formadas por estas invaginaciones, ¿verdad?, del epitelio. Acá, esto se llama la cripta. Tenemos criptas gástricas, porque tienen la misma forma de las glándulas epiteliales en el estómago. Y tenemos criptas también acá en el intestino delgado, que en el intestino delgado se llaman criptas de Lieberkühn. Entonces, este epitelio que está aquí en las glándulas, en el caso del intestino, va a estar compuesto de enterocitos, en su mayoría, que principalmente son células absortivas, para absorber los nutrientes que digerimos. Las células mucosas o células caliciformes, goblet cells, que producen gran cantidad de mucinas o mucus para amortiguar la función intestinal. En el fondo de las criptas de Lieberkühn encontramos células de Paneth, que son células especializadas en secretar compuestos antimicrobianos como defensinas, por ejemplo. Y encontramos células enteroendocíticas, que son células también que tienen función inmunológica y secretan hormonas. Entonces, enterocitos, células enterocíticas, células de Paneth y células caliciformes son los componentes celulares del epitelio de las glándulas intestinales, de las glándulas del epitelio de la mucosa intestinal. Y aquí vemos de nuevo
la conformación del tubo digestivo en sus partes componentes. Vean que aquí vemos los nódulos linfáticos, ¿verdad? Que están ahí activados y pueden estar en la zona de la lámina propia. Muy bien. Aquí vemos de nuevo muy bonito una preparación del intestino. Vemos diferentes vellosidades intestinales. Vean que el fondo de la glándula se llama, en el caso del intestino delgado, se llama cripta de Lieberkühn. Si estuviéramos en el estómago se llamaría cripta gástrica. Cada uno de estos son enterocitos que son columnares y tienen borde de cepillo. Estas que se ven más claras acá en la zona apical son las células caliciformes productoras de mucina. Y vean que el centro de la vellosidad, como les decía, es lámina propia. Y estos que se ven aquí serían núcleos de linfocitos o de células conjuntivas, ¿no? Y aquí están los tipos celulares de que ya se los cité. Esta está muy bonita. Esta muestra cortes normales del duodeno humano, ¿no? Entonces vemos acá la lámina propia, ¿verdad? Vemos cómo las glándulas intestinales que son del epitelio penetran hasta la lámina propia. Cuando se ven así redondeadas es porque el corte estuvo en la dirección, quedaron como si fuera un corte transverso y no longitudinal, ¿verdad? No sé qué. Hay unas que van a quedar en corte longitudinal, estas que son como redondeadas se quedaron en corte transverso. Debajo está la muscular y mucosa, ¿no? Entonces aquí terminaría la mucosa y todo esto sería la submucosa. Vean que aquí debajo de la muscular y mucosa advertimos glándulas porque son agrupaciones de células cuboidales o columnares con lumen en el centro. Estos son las glándulas de Brunner. Esto me especifica a mí que estoy en el intestino delgado, sobre todo en el duodeno, porque es donde hay glándulas submucosas, que se llaman glándulas de Brunner, ¿verdad? Debajo de la muscular y mucosa. Este cuadrito que está acá está ampliado acá para observar el corte de las glándulas intestinales, ¿no? Si están al puro fondo, entonces estamos en la cripta de Lieberkühn. ¿Y cómo sabemos que estas son criptas de Lieberkühn? Bueno, primero recuerden que se ven redondeadas porque están cortes por la posición del tejido. El corte las cortó circularmente, ¿verdad? Transversamente, no longitudinalmente. Y vean que aquí yo veo estas células que tienen la parte basal muy basófila, muy moradita, y la parte apical más eosinófila donde hay secreción, gránulos secretores. Estos son las células de Paneth, ¿verdad? Entonces las células de Paneth, la secreción apical es eosinofílica y la parte basal donde está el núcleo celular es basofílica. Entonces aquí vemos células de Paneth, sé que estoy en el fondo de las criptas de Lieberkühn y el resto son células de la glándula intestinal. Aquí también está otra vez en corte transverso de las criptas de Lieberkühn y vean que entonces veo células glandulares acá. Aquí no veo células de Paneth, no estoy viendo eosinofilia en la zona apical de las células, por lo tanto estoy viendo células glandulares, ¿verdad? Probablemente células productoras de mucosidad, células absorbentes. La submucosa está compuesta, dijimos, de tejido conectivo denso y regular. Eso es la diferencia de la lámina propia de la mucosa, que era de tejido laxo alveolar. Este tejido conectivo de la submucosa va a tener también vasos sanguíneos, vasos linfáticos, puede tener algunas glándulas, particularmente, como ya dijimos, donde hay glándulas en la submucosa, en la parte proximal, o bueno, en el esófago, y en la parte proximal del duodeno. Además, en la mucosa puede haber células nerviosas. Vean que aquí en la submucosa vemos una glándula, ¿verdad? Entonces, esto me habla de que yo estoy o en el intestino delgado o en el, digamos, en el duodeno, en el intestino delgado o en el esófago. Como no veo vellosidades, sino que lo que veo es un epitelio convoluto, pero es un epitelio escamoso, esto es el esófago. Además, el esófago se caracteriza por este lumen tan irregular, ¿verdad? Tan lleno de circunvoluciones, no es como el lumen intestinal. Entonces, veo el lumen, veo el tipo de epitelio y veo la glándula en la submucosa, inmediatamente sé
estoy en el esófago. Por favor, se leen aquí todas esas características, ¿verdad? Que están ahí escritas. Si hay células nerviosas en las mucosas, son obviamente simpáticas y parasimpáticas, o sea, son del sistema nervioso autónomo, pero ahí van a estar ahí. También podemos en algunas fotografías diferenciar preparaciones somas de los ganglios parasimpáticos y los nervios poliganglionares. En la submucosa, las células nerviosas forman un conjunto que se llama un plexo. El conjunto de células nerviosas forma un plexo nervioso y el plexo de la submucosa se llama plexo de Meissner. Hay otro plexo nervioso en la muscularis externa, pero se llama plexo de Auerbach. Si las células nerviosas están en la submucosa, se llaman plexo de Meissner. Vamos acá. Aquí vemos el esófago de un mono, ¿verdad? Y entonces vemos el epitelio, aquí muy bien definido. Vean que hacia el fondo del epitelio es basofílico. Aquí tenemos las interdigitaciones de la lámina propia, ¿verdad? Y debajo vemos células musculares de la muscularis mucosa. Estas tres, muscularis mucosa, lámina propia y epitelio, forman la mucosa. Lo que está debajo de la mucosa, que es tejido conectivo denso, es la submucosa. Debajo de la submucosa vemos la muscularis mucosa, que tiene la capa interna circular, la capa externa longitudinal y finalmente vemos la adventicia o la serosa. En el caso del esófago es muy interesante, en este caso es de mono, pero similar al humano. Vean que en la parte proximal, en la muscularis externa del esófago, hay células musculares estriadas. En la parte media hay musculares estriadas y musculares lisas. Y en la parte inferior o distal del esófago musculares lisas. Esto se da por la necesidad de tragar el bolo alimenticio de manera voluntaria, por eso se necesita músculo estriado. Entonces, por ejemplo, en este insert de aquí, vamos a ver, esto es la parte media del esófago de mono. Vean que hay una combinación de tejido muscular estriado voluntario y tejido muscular liso. Aquí tenemos liso rodeado por tejido muscular a los lados. En el liso los núcleos se ven más aplanaditos aquí, se ven ligeramente y como más distribuidos más uniformemente. En cambio, se ve el tejido muscular estriado más teñido y vean que los núcleos no están distribuidos, ni son aplanados, por eso los esferoidales, y están distribuidos uniformemente, sino que están ahí como más al desorden y como en la periferia de las células. Eso caracteriza al músculo estriado. Y acá, entonces vemos cómo van naciendo las células epiteliales y van subiendo, ¿verdad? No pierden el núcleo, porque vemos las célulillas con núcleo. Entonces, este epitelio no queratinizado. O el no si no pierden el núcleo, es epitelio no queratinizado o paraqueratinizado, independientemente de que sea escamoso. Si pierden el núcleo y mueren, entonces está queratinizado. Aquí vemos la unión entre el esófago y el estómago. Esta está muy bonita. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Vean aquí. Este epitelio, la penetración o indentación de la lámina propia, ¿verdad? Esto es el esófago. Y aquí está el estómago. Esta es la zona de unión esofágica estomacal, en donde abruptamente termina el epitelio escamoso, ¿verdad? Del esófago y comienza el epitelio columnar simple del estómago, ¿verdad? Aquí vemos los fondos de las glándulas gástricas y el epitelio estomacal. Esto está muy bonito también. Aquí vemos un aumento de esta región, aquí de la transición, y entonces vean cómo aquí es epitelio escamoso estratificado y en este punto abruptamente termina y comienzan células de epitelio columnar. Vean que son productoras de mucos porque en realidad ya son como una capa de glándula, como una glándula laminar mucosa que recubre el estómago, pero
el pH que él maneja. Entonces, estas son células superficiales mucosas del estómago. Vean aquí que su cara apical se ve como vacía, esos son los gránulos de mucina, ¿verdad? Y ya que empiezan a organizarse, pues para formar glándulas gástricas, ¿no? Que la entrada de la glándula gástrica, toda esta penetración se llama un pit o una fosa gástrica. Entonces vemos las fosas gástricas, aquí las células columnares, pero vean que aquí eran células de epitelio escamoso estratificado. Entonces este es el punto en donde el esófago termina y comienza el estómago. La primera parte del estómago se llama el cardias. Aquí vemos ese punto de transición de nuevo muy bonito. Venimos del esófago, un epitelio escamoso estratificado, ¿verdad? Y vean cómo aquí termina y comienza el epitelio simple columnar y ya que es el estómago. La muscularis externa está en todo el tracto gastrointestinal, está constituida por dos capas de células de músculo liso involuntario. La capa interna de la muscularis externa son músculos circulares y la capa externa de la muscularis externa son músculos longitudinales. Entre ambas capas puede existir una capa delgada de tejido conectivo que va a tener vasos sanguíneos, ¿no? Vasos linfáticos, células del sistema nervioso, nervios y somas, células del sistema nervioso entérico. Esa se llama, ya en la muscularis externa no se llama plexo de Meissner, sino que se llama plexo de Auerbach, como tenemos aquí, y contiene neuronas parasimpáticas, pues somas de neuronas simpáticas del sistema nervioso entérico. Entonces vean acá qué bonito. Tenemos la capa interna de tejido muscular circular y la externa longitudinal, y en medio de las dos están los somas, que se caracterizan porque tienen núcleos prominentes, ¿vean? Son células alargadas. No se van a ver las axones y las dendritas, por supuesto, pero se pueden ver los somas, ¿verdad? Algunas veces en algún preparado se pueden ver algunas fibras nerviosas, pero aquí se ven principalmente los somas ovalados con núcleos prominentes y núcleos prominentes. Este es el plexo de Auerbach. Aquí de nuevo vemos la muscularis externa. Vean que aquí es la capa interna de músculos circulares, aquí la capa externa de músculos longitudinales, a puro afuera está la serosa, y sabemos que es serosa porque tiene una capa de tejido epitelial, que es el mesotelio aplanado. Y aquí en medio de las dos capas de la muscularis externa vemos de nuevo el plexo de Auerbach. Aquí vemos los somas con núcleos prominentes. Y también en momentos se pueden ver hasta los núcleos prominentes. Ajá. Vean que entonces esa muscularis externa, que a nivel del intestino, la capa interna es de células musculares circulares, o sea, acomodadas circularmente, y la externa es longitudinalmente, pero ambos son de tejido muscular liso, no voluntario. Podemos controlar la digestión. La contracción de la muscularis externa, entonces, que es regulada por el sistema nervioso entérico, en este caso por el plexo de Meissner, produce la peristalsis, que va haciendo caminar el alimento, el químico y demás a lo largo del sistema digestivo. Variaciones de esta capa en ciertas regiones. En el esófago proximal y en el esfínter externo del ano tenemos músculo estriado, como habíamos visto. También tenemos músculo estriado en la región medial del esófago. Luego, en el estómago, eso no lo vemos aquí porque es intestino, pero si estuviéramos en el estómago, entre las capas de músculo de la muscularis externa, bueno, al interior de esa muscularis externa hay una capa de músculo oblicuo. Hay una tercera capa que es músculo oblicuo. Entonces, en eso encontramos músculo oblicuo, músculo circular, músculo longitudinal, de músculo liso, estómago, que no lo vemos porque es intestino. Y otra especialización de la muscularis externa es en el colon, donde hay tres bandas de un engrosamiento del tejido muscular longitudinal de la muscularis externa, que forma tres bandas que llaman taenia coli. Y la taenia coli, obtenida del colon, lo que ayuda es a la peristalsis en el colon para forzar la salida de las heces que suban por el colon ascendente, pasen por el colon transverso y bajen por el colon descendente hasta llegar
al canal del recto y finalmente pasar al ano. Entonces, estas son especializaciones de la muscularis externa. Otras especializaciones de la muscularis externa son los esfínteres, que son como válvulas o anillos formados por engrosamientos de la capa circular de la muscularis externa, particularmente de la capa circular, que es la capa interna de la muscularis externa, y que sirven a funciones de abrir y cerrar el paso. Entonces, por ejemplo, tenemos el esfínter faringoesofágico, el esfínter esofágico inferior, el esfínter pilórico, el esfínter o válvula iliocecal y el esfínter anal interno. Y el externo, pero es que el externo es de músculo estriado, entonces no es esta muscularis externa circular. El esfínter faríngeo esofágico hace que no entre aire al esófago cuando estamos comiendo y glutiendo. El esfínter esofágico inferior está entre el esófago distal y el cardio del estómago, previene el reflujo gástrico, o sea que los contenidos ácidos del estómago suban hacia el esófago. El esfínter pilórico está entre el píloro del estómago, el antro pilórico del estómago y el duodeno, que es la parte proximal del intestino delgado, y regula el paso del quimo desde el píloro del estómago hasta el duodeno, ¿no? El esfínter o válvula iliocecal, esa va a dividir al ilio, que es la parte distal del intestino delgado, del colon, ¿verdad? Y eso lo que hace es que no regresen los contenidos del colon que están cargados de muchas más bacterias y otro tipo de bacterias y no contamine al intestino delgado que tiene trata de mantener su microbioma balanceado, en control. Finalmente está el esfínter anal interno, que por ser de músculo liso es involuntario, no lo podemos controlar, y evita el paso de heces del recto, que no pasen las heces del recto, que no está bien distendido y lleno, hacia el ano, es decir, que no estemos defecando constantemente. Aquí vemos el esfínter, ¿verdad? Que es el esfínter pilórico porque está entre el estómago y el duodeno del intestino delgado. Vemos muy bien la muscularis externa, la submucosa y la mucosa, muy bonita. Vean cómo cambia aquí del epitelio estomacal al intestinal. Y aquí la muscularis externa circular está totalmente engrosada y esto forma el esfínter, que si lo ven, aquí es un corte, ¿no? Longitudinal, pero tenemos que imaginar como todo un anillo muscular ahí que regula el paso entre una parte y otra del tubo digestivo. Aquí vemos de nuevo, pero esta vez la unión gastroesofágica, entre el estómago y el esófago, ¿verdad? Donde está un esfínter. Entonces localicen ustedes dónde está el estómago, dónde está el esófago y dónde está el esfínter. Detengan ahí el video y traten de localizar dónde está el esófago, dónde está el estómago y dónde está el esfínter. Traten de localizarlo. Ok, supongamos que ya pasó un minuto y que ya ustedes volvieron a reactivar el video. Entonces, aquí reconozco el epitelio escamoso. Esto es el esófago. Vean que aquí, hacia la parte basal del epitelio escamoso, es más basofílico, ¿verdad? Hay más células vivas llenas del gastroplasma, retículo endoplasmático rugoso. Aquí a la izquierda ya vemos la mucosa gástrica con sus glándulas gástricas. Esto es una ruga, un pliegue estomacal. Entonces, esto es la mucosa estomacal y esto es estómago. Y el esfínter sería el engrosamiento de la muscularis circular, circular, y eso lo vemos aquí. Este sería el esfínter esofágico pilórico o esofágico estomacal. Esto que vemos aquí son regiones de la mucosa, la submucosa, y pueden haber ahí nódulos de tal. Muy bien. Aquí vemos otra unión, pero en este caso, otro esfínter, pero en este caso es el recto anal, el esfínter anal interno. En primer lugar, vean que el recto va a tener igual glándulas y epitelio parecido al del colon,
¿verdad? Y aquí en la región de transición rectoanal va a haber un cambio, porque entonces cambiamos de tejido columnar epitelial simple a tejido epitelial escamoso. O sea, es como al revés de lo que vimos entre el esófago y el estómago. Aquí lo vemos al revés entre el recto y el ano. Esta parte aquí, si la ampliáramos y la viéramos, entonces vemos, aquí hay glándulas intestinales y están llenas de tejido epitelial columnar simple. Entonces, esto es el recto. Y aquí abruptamente termina el columnar simple y comienza el estratificado escamoso. Esto es el ano. Pero aquí lo que estábamos viendo eran los esfínteres. Además, ya en el ano no tenemos estas glándulas, ¿verdad? Estas glándulas que secretan mucus y todo para facilitar la eliminación de las heces y que también ya eso no lo encontramos en el ano. No encontramos esas glándulas que encontramos en el recto. Aquí lo que íbamos a ver era esta gran cantidad de músculo. El músculo circular es el esfínter anal interno. Finalmente, la capa más externa, dijimos, del tubo digestivo son la serosa y la adventicia. La diferencia es que la serosa tiene, además del tejido conectivo laxo-oral, tiene mesotelio. El mesotelio es un tejido epitelial simple escamoso que la recubre. En cambio, la adventicia no tiene mesotelio. Entonces, la serosa va a estar presente donde hay unión por medio de mesenterios, porque el mesenterio también tiene mesotelio, entonces la serosa es una extensión del mesenterio. En cambio, la adventicia, que no tiene mesotelio, es donde se pega directamente ese tejido de recubierta conectivo al retroperitoneo, por ejemplo. Ya dijimos que a través de la serosa y de la adventicia viajan células nerviosas a nervios y viajan vasos linfáticos y vasos sanguíneos, ¿verdad? Y puede ser que la serosa y los mesenterios contengan muchos adipocitos, entonces se vuelvan grasas, ¿verdad? Entonces aquí vemos la muscularis externa circular, el plexo de Auerbach, abajo la muscularis externa longitudinal, y esta es la serosa. Vean que aquí hay una capa de tejido de células aplanadas epiteliales que es el mesotelio, ¿verdad? Aquí vemos la muscularis externa, la serosa, el mesotelio, y vean que ella es una prolongación, la serosa es una prolongación del mesenterio, que son esas placas de tejido conectivo y epitelial que conectan los vísceras, órganos internos con la pared del cuerpo para sostenerlo. El mesotelio, que se encuentra en la serosa, pero no en la adventicia, es tejido epitelial simple escamoso, y vean cómo las células apicales son aplanadas, y aquí se ven los núcleos. Es parte, el mesotelio también forma parte del peritoneo. Y las células son muy aplanadas. Aquí vemos un vaso sanguíneo, que es una célula, un eritrocito ahí en el lumen. La adventicia, entonces dijimos, se encuentra donde el tubo digestivo se une directamente a la pared del cuerpo o a los órganos retroperitoneales, por ejemplo, la parte del tórax, como va al esófago, él se une directamente a la pared del cuerpo, el colon ascendente y el colon descendente también, el canal anal y el duodeno. Entonces ahí no hay serosa, sino que hay adventicia, que lo que pasa es que no tiene mesotelio, sino que está compuesta solamente por tejido conectivo, y entonces podemos decir que la adventicia es una mezcla o prolongación del tejido conectivo de la pared corporal, que se encuentra en esas zonas del tracto digestivo. Aquí vemos la adventicia, ¿verdad? Debajo de la muscular longitudinal externa, ¿verdad? Aquí vemos la mucosa y aquí la mucosa, ¿verdad? Aquí vemos de nuevo, en este caso es el esófago, vean el perfil, ya dijimos las características para que lo puedan reconocer. Y aquí en azul veríamos adventicia. Esta no tiene mesotelio, entonces adventicia se pega directamente a la pared torácica. Aquí vemos un corte del esófago, el esófago y la tráquea. TC sería el cartílago traqueal. Aquí vemos muy bien un corte del esófago, entonces vemos bien el epitelio, la mucosa, esta de aquí la submucosa, la muscular es externa, y aquí se ve bien extensa la adventicia, crenocerosa, y una vena bastante prominente. Mucosa, epitelio, lámina propia, musculares, mucosa, todo esto es la mucosa,
submucosa, ¿verdad? Y aquí se ven glándulas faríngeas en la submucosa. Estamos en el esófago, tiene glándulas esofágicas, ¿verdad? Esto es un ducto glandular, digamos. Está muy bonito. Entonces vean que estas están en la submucosa y esto es esófago, pero también me conozco que es un esófago, ¿verdad? La porción media del esófago, en donde se combina musculatura lisa o OSM con musculatura esquelética voluntaria, ¿verdad? Esa es la parte media. Recuerden que en la parte proximal del esófago es principalmente músculo esquelético. Y ven acá, en esta parte media, entre las capas de músculos, van a ver el plexo de Auerbach, que aquí se puede apreciar. Este es el plexo de Auerbach. Recuerden que si estuviéramos en la submucosa sería el plexo de Meissner. Aquí tenemos la unión esofágico estomacal. De nuevo, aquí el epitelio escamoso esofágico. Aquí es la unión esofágico estomacal. Aquí veríamos los engrosamientos del esfínter esofágico pilórico, y esto sería esta musculatura que corresponde al diafragma, que es el músculo para la respiración. Aquí de nuevo vemos otra vez la transición entre el esófago y el cardíaco, esofágico cardíaco, esofágico estomacal. El cardio del estómago, por sus células epiteliales columnares secretoras de mucosidad. Muy bien, continuamos en la siguiente sección de la videoclase.